¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de Santa María Magdalena de Pazzi y sus circuitos estáticos del purgatorio. Ella nace el 12 de abril de 1566 en Florencia, Italia. A los 10 años recibe su primera comunión y se consagra a Dios con el voto de virginidad perpetua. A los 12 años cae en éxtasis por primera vez. A los 17 años inicia su noviciado con el nombre de Sor María Magdalena. A los 18 años se hace religiosa y tiene 40 días de éxtasis, de 2 o 3 horas después de la comunión. En el año de 1584, el 1 de julio tiene la contemplación del crucifijo, el 8 de junio una visión de la pasión del Señor, el 10 de junio recibe de Jesús su sagrado corazón y ella le ofrece el suyo. El 28 de junio recibe la primera impresión de los estigmas, pero ella ora para que se vuelvan invisibles. El 6 de julio recibe la corona de espinas ante la presencia de Santa Catalina de Siena y de San Agustín, y la llevará toda la vida. El año de 1585, San Agustín escribe en su corazón el Verbo se hizo carne. Ella recibe los estigmas invisibles para siempre, recibe de Jesús el anillo del matrimonio místico. En este mismo año, el Señor le ordena que se nutra solo de pan y agua, excepto los días festivos, que descanse solo 5 horas por día, sobre un costal de paja. También en este año tiene un éxtasis que le dura hasta 40 horas. En 1588 contempla la pasión de Jesús y recibe el haz de la pasión. Fue maestra de novicias. En 1590, el 24 de agosto muere su madre y la santa la ve en el purgatorio muy alegre y feliz. Después, el 7 de septiembre, la ve entrar al paraíso. En 1592 tiene un largo éxtasis y participa de los dolores de la pasión, como le había sucedido 7 años antes, y la nombran sacristana. Sufre un arrebato de amor, corre por el monasterio y toca las campanas para llamar a todo el mundo a amar el amor. Fue vicepriora del convento. En 1607, el 13 de mayo, recibe la extrema unción y muere en agonía a las 14 horas. Y a su alrededor están todas las hermanas carmelitas de su orden. En 1626, el Papa Urbano IV la proclama beata, y en 1669, el Papa Clemente IX la proclama santa. Cuando ingresa al Carmelo en 1582, vienen muchos éxtasis, en donde en su vida cotidiana le llegan éxtasis. Descansando, mientras saca el agua, agarrando uno de los sillones con la mano, mientras habla toda la noche, lavando la ropa, con el jarrón de agua suspendido en el aire. En los arrobamientos se le veían los ojos resplandecientes como 2 estrellas brillantes y tomaba un color como la rosa. Cuando contemplaba al Señor se le veía alegre, con una risa paradisíaca. Pero cuando contemplaba la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o los dolores de la pasión, o las penas del purgatorio y del infierno, se volvía triste y temblaba, con gritos de dolor, sudor, gemidos, lágrimas, mientras su cuerpo se retorcía y se hinchaba. Ella era iletrada y casi analfabeta, pero explicaba las sagradas escrituras con profundo conocimiento, como un doctor, a veces con frases en latín que no conocía. A menudo hablaba lenta y pausadamente, y a veces en voz baja, otras con una voz fuerte y sonora, a pesar de que ella tenía poca voz. Llegó a tener violentas y apretadas peleas en contra de los demonios.
y también a la vez llegó a tener muy dulces experiencias con las tres divinas personas. Durante los éxtasis después de la comunión permanecía en silencio e inmóvil. Otras veces se movía de una forma muy rápida y ágil, pero sin tocar el suelo. Veces se postraba en adoración de la Santísima Trinidad, otras de pie, fijaba la vista en el cielo. A veces danzaba con bailes bellísimos, brincaba y cantaba. Participaba con sufrimientos en su cuerpo y en el espíritu de la tragedia de la pasión de Cristo, con la agonía y crucifixiones. En cambio, las visiones del purgatorio sufre al mirar pero sin experimentar las penas, como le pasaba a Santa Verónica Giuliani. En éxtasis despertaba a sus hermanas. Cosía, cantaba, pintaba. Era como si ella estuviera fuera del tiempo y del espacio en otro mundo. Después del éxtasis le quedaba una aureola de luz que se apagaba lentamente. El 4 de junio de 1584 tiene la siguiente visión. Del corazón de Jesús sale el maná escondido, el néctar de la gracia que Él nos da en el Santísimo Sacramento. Esta gracia se derrama también más allá del tiempo, de los sacramentos, y llega a las almas del purgatorio, que ya no ponen obstáculo alguno para recibirla con tanta alegría que las aliviaba las penas. El 13 de junio de 1584 se expresa en un coloquio inspirado en el cual se dirige al amor que dona el purgatorio por amor. La obra de los coloquios reúne los coloquios y las entrevistas de la santa con la madre evangelista del Giocondo, maestra de las novicias, y con la madre María Magdalena Mori. Los primeros 24 coloquios se refieren a unos 50 fenómenos interiores, los éxtasis y los arrobamientos alrededor de 90. Van desde la Navidad de 1584 al 4 de junio de 1585. En la vida cotidiana ejercía las virtudes de la humildad, la pureza y la caridad. Fue maestra de novicias y de las jóvenes a sus 40 años es electa priora. Durante los éxtasis los movimientos del cuerpo imitaban el desarrollo de la visión, incluso con movimientos de los pies, danzas paradisíacas. Aún los gemidos que expresaban el horror de la escena no eran con convulsiones espasmódicos, sino compuestos. Cuando entendí cosas tristes como las penas del purgatorio, se volvía pálida y amortiguada. Cuando manifestaba a sus hermanas sus coloquios con las tres divinas personas, saboreaba la vida celestial. Padre San Agustín, mediante el fenómeno de la cardiografía, le escribe en el corazón el Verbo amoroso hecho carne, en el cual se ve el misterio de María, que es el centro de su contemplación trinitaria. Dios trino es amor, su belleza, que es amor, es como la de la granada, su poder, que es amor, es como el del pino, su eternidad, que es amor, se asemeja al ciprés impedecedero. Ella exclama: Verbo, eres demasiado grande, y dirigiéndose a María: oh María, eres demasiado incomprensible. El Padre aspira deseando la salvación de las almas, el Hijo respira al descansar en ellas, el Espíritu Santo inspira, es decir, las ilumina. El 13 de febrero de 1584, en el 13º coloquio, al comentar la parábola del grano de cizaña, dice que a Jesús le desagrada el amor propio. Lo tolera para que aún el bien se realice, pero después de la muerte, el fuego del purgatorio quemará toda la cizaña. Sin embargo, él quisiera guardar inmediatamente a las almas en su granero, sin purificarlas en el fuego del purgatorio. Es necesario alcanzar de su costado abierto la fuente del agua que apaga la sed y purifica de su divinidad y de su humanidad. En el 16º coloquio se describen las consideraciones sobre el oficio de los difuntos para Camila de Bagnesi.
Luego, en un éxtasis que dura 3 horas, ve que la sangre de Jesús, ofrecida en sacrificio de la misa, es el sufragio más grato al Padre y de mayor utilidad para las almas del purgatorio, en proporción a la fe con la que ofrecieron estas almas mientras estaban en vida. También las otras obras penitenciales o de caridad valen solo si están unidas con la sangre de Jesús. Hermanos, el mayor regalo que podemos ofrecer por las almas del purgatorio son las misas, ya sea que las mandes decir o cuando tú vayas a la misa, tú la ofrezcas. Existen misas gregorianas, existen misas a perpetuidad. Las misas gregorianas, por ejemplo, aquí en la Catedral de la Ciudad de México, puedes ir a las oficinas antes de que empiece el mes y siempre te las van a decir para el mes que sigue. Pagas 200 pesos y te dejan decir por los difuntos de la familia fulana de tal o por las intenciones y necesidades de la familia fulana de tal. Luego las misas a perpetuidad que vamos a mencionar a continuación son muy económicas, en el sentido de que son a perpetuidad, y las dicen en las oficinas de Tierra Santa, los claretianos y los combonianos. Y todas son aquí en la Ciudad de México. Los combonianos sí permiten que desde cualquier parte del mundo que tú les envíes tu donativo, puedas tener las misas y les envíes tu intención. Puedes poner, por ejemplo, por los difuntos de la familia Gómez Pérez, o puedes poner una intención más grande, por ejemplo, con los combonianos. Ahorita les voy a dar los datos y van a aparecer en la pantalla. Hay unas misas a perpetuidad que tú puedes mandar decir aquí en la Ciudad de México, que son en las de Tierra Santa, 5521-3904, las de los claretianos, 5510-4796, las de los combonianos, que son 5592-3833. Estos últimos tienen la ventaja de que las puedes mandar decir desde cualquier parte del mundo. Tú les escribes, les haces un depósito y les pones la intención. Yo sugiero que sean, haz de cuenta, por los difuntos de la familia Gómez Pérez, por decir un ejemplo. Su correo electrónico es combomis@prodigy.net.mx. Míralo en la pantalla. combomis@prodigy.net.mx. También puedes ir a las oficinas de la Catedral de aquí de la Ciudad de México y decir misas gregorianas y te dicen 30 misas por 200 pesos. Entonces vas y dices por las intenciones de la familia Gómez Pérez, por decir un ejemplo, o también puedes decir los difuntos de la familia Gómez Pérez. Si las dices en las de Tierra Santa, te dan un certificado familiar que entran 4 generaciones en esas misas. En las de los claretianos te dejan decir el nombre, por ejemplo, de una persona o una familia. En las de los combonianos te dejan decir una intención un poquito más elaborada. En lo personal, aquí en nuestra familia, hemos mandado decir en todas partes misas en estos que les estamos recomendando, misas a perpetuidad, que es una misa para toda la eternidad, para siempre. Y entonces lo que ellos hacen no es que mencionen a cada persona, sino que ellos tienen como este apostolado de que todos los que estén inscritos en sus cofradías de las misas a perpetuidad van a estar integrados en todas las misas que digan todos los miembros de esa orden en todo el mundo. Ahora, también hemos comentado que cada vez que tú vayas a misa, ofrezcas la misa por tus difuntos y por las almas de purgatorio. Por ejemplo, cuando estás en la misa y va empezando, puedes decir: Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad. Yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, la ofrenda que voy a dar, de limosna, la comunión, las ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, por las almas del purgatorio y los difuntos del árbol genealógico de la familia Gómez Pérez. Y así todo lo que hagas en el día, desde que amanece puedes decir: Señor, yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día de hoy, todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, buenas obras, todo lo uno a las 5 llagas de Jesús,
a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, por los difuntos de mi árbol genealógico y por las almas de purgatorio. Ahora vamos a hacer una oración para ofrecer todo lo que hemos hecho en nuestra vida en reparación de nuestros pecados, por nuestra familia y por las almas del purgatorio. Decimos: Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Señor, yo te ofrezco todos los sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, buenas obras, sufrimientos, todo lo que he hecho en mi vida, en un pasado, presente y futuro, todas las enfermedades que he tenido en un pasado, presente y futuro, todos los sufrimientos que he tenido en un pasado, presente y futuro, todo lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados. Lo ofrezco para la salvación de mi alma. Lo ofrezco por los difuntos de mi árbol genealógico y por las almas de purgatorio. En el 19º coloquio del 4 de marzo de 1584, ve salir del corazón de Jesús llamas que le impulsan a amar a las personas cercanas y a las almas de purgatorio, como la de Camila Bagnesi, para la cual manda ofrecer otras 3 misas. En el coloquio 40 del 29 de abril de 1585, presenta al Verbo encarnado como la escalera de Jacob, recorrida por los ángeles, como la escalera muy digna para subir a la patria, atravesada también por las almas del purgatorio que se encuentran con los ángeles. En el coloquio 43 del 6 de mayo de 1585, expresa su deseo de ir con las almas recluidas en la prisión del purgatorio y de ofrecer a Jesús la leche de María para que sean refrescadas del calor abrasador de aquellas llamas y de la sed de la visión del Verbo. Finalmente expresa su oración al Verbo para que les envíe su sangre. En el coloquio 46 del 9 de mayo de 1585, es un rapto, desarrolla un diálogo con el Padre en el cual le solicita que envíe la sangre del Verbo a las benditas almas del purgatorio. Aquí está su sangre, con el Padre y el Espíritu Santo, las presenta a la Santísima Trinidad, que las glorifica. Siempre es fuertemente expresado el misterio trinitario, develado por el Verbo encarnado. La obra Probatione, prueba, número 5 romano a 6 romano, describe la prueba del purgatorio de los místicos, del lago, la fosa de los leones, en que como Daniel, la santa se siente sumergida, cercada por los demonios, también para el alivio de las almas del purgatorio. La larga prueba de la aridez y de luchas contra los demonios, atravesada por los éxtasis, dura 5 años. El 15 de junio de 1585 al 10 de junio de 1590, antes de entrar en esta noche, había recibido extraordinarias gracias místicas como el corazón de Jesús, los estigmas, la corona de espinas, el anillo nupcial, el Espíritu. La misma unidad en la Trinidad opera en esta prueba de amor. Sufre tentaciones de soberbia, de impureza, de desesperación, de gula, la prueba de la fe y la aridez espiritual. Camina como un desierto, sin el sentimiento de la gracia, pero siempre con el consuelo del Verbo encarnado, de la Virgen y de los santos. Los demonios a menudo la tiraban por la escalera, la golpeaban en el piso como víboras, se enroscaban sobre su carne, ya atormentada por el cinturón de hierro que llevaba para reaccionar contra las tentaciones de impureza. Sufre atroces enfermedades, a veces inexplicables, horribles visiones del demonio. Es obsesionada por blasfemias y gritos diabólicos. El culmen de la Probatione ocurre el 25 de noviembre de 1588 y el tercer día después de Pentecostés de 1590.
El 14 de junio de 1587, en un rapto, ve el alma de su hermano en el purgatorio, donde el tiempo es corto y largo, donde Dios ejerce su bondad y misericordia junto con su justicia. El alma le pide 107 comuniones y 40 días de ayuno. También los padres y el hermano tienen que ofrecerle sufragios con comuniones, misas y caridad. Ella desea la beatitud del purgatorio, donde Dios desea atraer a su criatura más de lo que ella quisiera ir hacia él. El 15 de junio llora al ver las grandes y atroces penas del purgatorio, pero luego se regocija porque son penas gloriosas que llevan al paraíso. El 16 de junio ve el alma de su hermano algo aliviada por el ofrecimiento repetido del cuerpo y sangre de Jesús, o sea, la misa, que las almas reciben en el purgatorio. En el mismo día, mientras camina por 2 horas en el huerto, Jesús le muestra las diversas penas del purgatorio, que la llenan de horror y pavor. Más tarde, después del rapto, refiere que no había experimentado esas penas, sino que había sufrido como quien sufre al ver el padecimiento de otros. Invoca la sangre de Jesús para las almas que sufren y sin embargo están felices y alegres, aún sumergidas en el fuego y en el hielo y atormentadas por la visión de los demonios. Las penas que soportaron todos los mártires son como un bonito jardín comparadas con estas. Sin embargo, son almas gloriosas de pena. Ve que cada alma tiene a su ángel custodio que la consuela con su presencia. Los ángeles iluminan ese lugar tan oscuro. Ve el alma de su hermano, que se quema, pero está contento, beato y feliz por las gloriosas penas que lo llevan al paraíso. Ve un lugar lleno de demonios, cerca del infierno, donde están varias categorías de almas. Ve a los hipócritas, atravesados y ensartados con hierros en el rechinar de las almas. Ve a los desobedientes, aplastados por un peso, apedreados y quebrantados. Ve a los impacientes, atormentados por un continuo debilitamiento que los agota y los devuelve a la vida para destruirlos de nuevo entre el fuego y el hielo. Ve a los mentirosos, en cuya garganta se vierte plomo fundido mientras arden y tiemblan. Ve en el fuego a los pecadores por fragilidad. Ve a los avaros, rodeados y devorados por serpientes y escorpiones, inmersos en el lodo. Ve a los inmundos y a los impuros, a los cuales se les quitan los ojos. Ve a los soberbios y ambiciosos, honrados y golpeados por los demonios. Ve a los ingratos, ahogados en un lugar de plomo fundido, de alquitrán, además de la pena del fuego y del hielo que tienen todos. Ve luego a algunos que no han tenido un vicio en particular, sino que han participado de todos, por lo que sufren todas las penas, pero no con aquella intensidad. La santa le pide a Dios que libere a todas las benditas almas y entiende que no hay nada que le sirva más que recibir la comunión y ofrecer la sangre del Cordero, la Santa Misa. El 17 de febrero de 1589, durante el funeral de una hermana, ve a su alma de la hermana en el purgatorio, pero ya muy pura y bella, con unas penas muy ligeras, porque había profesado amor a Dios, gratitud y humildad. No sufre la vista de los demonios, porque en su vida terrenal se había dedicado a alabar íntimamente a Dios. Como había sido ciega de un ojo, en el purgatorio merecía ver de vez en cuando a la Virgen, visión de alivio. Un mes después muere otra hermana, y la santa la ve en el purgatorio con penas aún más ligeras, lista para subir al paraíso, gracias a las misas ofrecidas por ella, y porque en el mundo cultivaba la unión con Dios, mediante la pureza de corazón y la continua oración, con un gran amor hacia Dios. En la segunda parte del Probatione, narra que el 24 de agosto de 1590, durante las vísperas, tiene un rapto de éxtasis y ve el alma de su madre en las penas del purgatorio, pero muy alegre y feliz.
Unos niños, los ignorantes que ella instruía en el catecismo, le quitaban el fuego que la rodeaba, mientras que las lágrimas de los pobres que ella había beneficiado le daban alivio. El 7 de septiembre de 1590, 15 días después de la muerte de su madre, en un rapto entiende que ella había subido al paraíso, aproximadamente a la hora en que había expiado. La ve gloriosa entre los santos, con la mirada fija en el costado del Verbo, coronada por sus sufrimientos y por la devoción a la Virgen. El 23 de septiembre, durante un rapto, ve el alma de una hermana que murió el 15 de septiembre y que permaneció en el purgatorio 9 días por 3 causas: por los pecados de su juventud, por haber faltado a la corrección fraterna, por haber sido demasiado consecuente con sus familiares. 3 cualidades le redujeron el purgatorio: el celo, la caridad y el sacar el bien de cualquier cosa. Por haber sido cantora, tuvo el alivio de no escuchar las blasfemias de los demonios. El Señor se le muestra mientras sube lentamente hacia el cielo, entre su ángel custodio y San Miniato. También Santa María Magdalena, como Santa Catalina de Génova, describe el purgatorio como un lugar y el estado donde están presentes en la pena y las alegrías. Obras de Santa María Magdalena de Pazzi, de los manuscritos originales. Primer volumen, Los 40 días. Sobre los éxtasis y las visiones del purgatorio. 4 de junio de 1584. Felicidad de las almas del purgatorio al ver que las almas en la tierra reciben sin obstáculos el néctar de la gracia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Y veía luego que aquellas almas que recibían el néctar de la gracia de Jesús eran tan fortificadas, se mantenían tan constantes, que si una sola de esas almas con tanta gracia fuera tentada por todos los demonios del infierno, más bien si fuera posible que todas las criaturas nos volviéramos demonios encarnados para tentar y molestar a dicha alma. Tan grande es la fortaleza y la constancia suya, que por medio de esa gracia de Dios presente en ella, nunca caería en pecado, para no ofender esa majestad divina. Del mismo modo veía que las almas del purgatorio sentían gran felicidad al ver que aquellas almas que recibían ese néctar y gracia no ponían ningún obstáculo como ellas habían puesto cuando vivían en este mundo. Por eso se encontraban en el purgatorio, y tan grande era su felicidad que casi les aliviaba las penas. El 13 de junio de 1584, tú das el purgatorio por amor. Oh amor, tú eres puro, amoroso. Amor, 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 tú haces todo por amor. Das todo también por amor. Tú das el paraíso por amor, el purgatorio por amor. Toda cosa la das por amor. El mismo infierno también lo das por amor, porque amor es tanto el amor que tú sientes por la criatura que no puedes ver en ella tu ofensa, y por eso por amor le das el infierno. Oh amor, ¿cuántos son los que descienden a este abismo tan tenebroso? Segundo volumen, Los Coloquios. 10 de febrero de 1584. 13º coloquio. En el fuego del purgatorio se quema la cizaña, el costado abierto de Jesús. También entendí acerca de aquellas palabras que siguen más abajo en el Evangelio, donde Jesús no quiso que se quitara la cizaña. Jesús no quiere o no permite que se elimine este parecer y este amor propio que algunos sienten en vida, aun cuando le desagrada mucho. Como ya dijimos, no obstante, como Él sabe que algunos no harían buenas obras que hacen, sino que no tuvieran ese parecer y ese amor propio, los deja como son, con el fin de que no se deje de hacer la buena obra que se tomaría como buena semilla. Sin embargo, al momento de la cosecha, que será el momento de su muerte, esas almas serán enviadas al fuego del purgatorio para que quemen en ella dicha cizaña, se purifiquen,
Si bien el Señor las tolera en tiempo terrenal, nunca será guardada la buena semilla en el granero de la vida eterna, si antes no se le ha quitado toda la mala semilla. Y todavía el Señor, en su muerte, les mostrará que le duele enviarlas al fuego del purgatorio. En ciertas almas muy dilectas y amadas por el Señor, Él no permite que este parecer propio y amor propio radique en ellas, y les concede reconocerlo mediante un estímulo interior que le da la fuerza para quitarlos de inmediato, para que cuando ellas quieran hacer algo según su parecer, no les escuche, o tengan alguna otra tribulación y se los quiten de encima. Al momento de su muerte, el Señor quiere guardar estas almas en su granero sin que pasen por el fuego del purgatorio. Dijo el Señor: esta bendita alma entendió que Jesús no quisiera que nosotros fuéramos entre aquellas que sienten en sí este parecer y amor propios, que quisiera complacerse en nosotras y que le ayudáramos a las otras criaturas, que tuviéramos sed de su honor y de la salvación del prójimo, por lo que se le mostró así. Dice que veía a Jesús completamente bello, con su costado abierto, que le parecía como una fuente de agua limpia y pura, y esa agua entendía ser primero la claridad de su divinidad, la dulzura y el rocío de su humanidad, y la pureza de su alma. Como vemos, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el amor propio, con sentirnos que nosotros todo lo podemos solos sin Jesús. 20 de febrero de 1584, 16º coloquio. La sangre de Jesús ofrecida en la misa es el más grande bien para las pobres almas. El Señor dijo que el día anterior en las misas dichas por Madonna Camila de Bagnesi se habían oficiado muchas misas. De ahí le vino la consideración de cuánto este sacrificio del cuerpo y sangre de Jesús que el sacerdote ofrece en misa es provechoso para las almas de los difuntos. El mayor regalo que le podemos dar a las almas del purgatorio es mandarles decir misas u ofrecer misas por ellas. El Señor le habló de la grandeza del ofrecimiento de la sangre de Jesús en la misa. Ella entendió que no hay cosa más grande al Padre Eterno y de mayor provecho para esas pobres almas que están en el purgatorio que este ofrecimiento. Entendió también que siendo ofrecida en esta forma, la sangre no puede dejar de tener su propio efecto, que es el de purgar, por lo que cuando el sacerdote expresa la intención de ofrecer la sangre de Jesús para estas almas, inmediatamente ese pensamiento vuela al cielo, penetrando su virtud hasta el trono eterno del Padre, y lo mueve a tener misericordia de ellas. Luego, cuando el sacerdote la ofrece, el Padre Eterno la manda en gran abundancia sobre las almas para las cuales fue ofrecida en el sacrificio de la misa, y las purifica del óxido del pecado y las vuelve gratas al Padre Eterno. Entendió también que la sangre de Jesús cumple con el Padre Eterno la misma función que el Espíritu Santo con nosotros, que nos mueve al bien, nos purifica, nos complace. Del mismo modo la sangre mueve al Padre para que tenga misericordia de las almas del purgatorio. Luego las purifica y ya purificadas las vuelve gratas al Padre, a tal punto que por virtud son liberadas. El ofrecimiento de la sangre es más o menos provechoso para las almas, de acuerdo a qué tanto ellas en vida hayan confiado y se hayan esforzado en conocer su virtud y la hayan ofrecido por su propia salvación. Decía esta bendita alma: algunas veces observo que se hace mucho por un alma que está en el purgatorio, que muchas veces en la Santa Misa se ofrece la sangre preciosa del Padre Eterno para su liberación, y sin embargo esa alma permanece ahí por largo tiempo. Esto sucede no por la falta de virtud de la sangre, y tampoco porque su ofrecimiento no sea grato al Padre Eterno, o por culpa del sacerdote que lo ofrece, que él sea peor o mejor, no aumenta o disminuye su virtud. Todo el defecto viene de esa alma que recibe el ofrecimiento de la sangre, porque en su vida no tuvo toda la fe que debía tener,
no se prodigó en ofrecerla y no se valió de su virtud, por lo que entendió que las almas que en el mundo acostumbran ofrecer la sangre de Jesús por ellas mismas y por los demás, una vez en el purgatorio, tendrán mucho provecho del ofrecimiento de la sangre por ellas, rápidamente serán purgadas e irán al paraíso, ya que no se puede dar mayor sufragio a las almas del purgatorio que la sangre de Jesús en la Santa Misa. Ni las limosnas, ni las oraciones, ni siquiera dar nuestra vida por su liberación, serían de provecho si no fueran ofrecidas en unión con la sangre de Jesús. Nos dijo también que había comprendido que cualquier sufragio servía mucho si era ofrecido en unión con la sangre de Jesús, pero que los sufragios comunitarios son más valiosos que los particulares. 19º coloquio, 4 de marzo de 1584. Flamas desde el corazón de Jesús. Veía salir del corazón de Jesús unas flamas como chispas que el Verbo Eterno, quien es la segunda persona de la Santísima Trinidad, unía a nuestra alma. Era un amor intrínseco que une el alma con Dios, en forma tal que ella disfruta y gusta de esta unión, a la cual corresponde con un completo abandono en Dios. El efecto es que ella no solo ama a las criaturas cercanas y las ayuda, sino que extiende su amor a las almas del purgatorio y les ayuda con sufragios, limosnas, oraciones y otros oficios. Como en un momento se acordó del alma de doña Camila Bagnesi, que llevaba 15 días de muerta, la recomendó a Jesús y comprendió que estaba todavía en el purgatorio y que si ofrecía otras 3 veces el sacrificio de la misa, ella saldría liberada de aquellas penas y subiría al paraíso. 25 de marzo de 1585, 26º coloquio, en el paraíso. Luego veía ya en el paraíso a doña Camila, quien quería orar por su hijo Nicolo, pero parecía que no se atrevía porque no lo había cuidado como debía y podía cuando él era pequeño. En ese momento vi a la Beata Madre Sor María, que iba hacia Jesús con gran seguridad para presentarle el corazón de Nicolo. Sin embargo, lo vio tan feo que nos lo entregó a nosotras, las hermanas, para presentárselo a Jesús, quien se compadecía de nuestra humanidad. Y así vi que mediante nuestro ofrecimiento a Jesús, Él lo cubría con su sangre para purificarlo, pero Nicolo lo alejó de sí, no lo quiso, y entonces Jesús no se la volvió a dar. Tercer volumen, Los Coloquios, 25 de abril de 1585, 40º coloquio. También las almas de purgatorio junto con los ángeles bajan por la escalera, que es el Verbo hecho hombre. Para subir a la patria hay también una dignísima escalera, hecha por el Verbo encarnado, por lo cual suben y bajan continuamente los ángeles, como en la visión del siervo fiel Jacob. Suben y bajan no solo los ángeles, sino también aquellas benditas almas del purgatorio que ya purificadas suben a la patria por esa misma escalera, y en su ascenso encuentran a los ángeles que suben y bajan continuamente. Al encontrarse los unos y los otros, se inclinan en signo de cortesía y reverencia, y cuando más cargadas van las almas, llevando el peso de sus buenas obras, por así decirlo, ya no se podría llamar peso tanto, mas son remuneradas por tu inmensa liberalidad. Oh felices y bien felices las que van hacia esa patria, donde gozarán para siempre al disfrutar de tu visión y unión. Y más felices aún los que todavía en este mundo se unen a ti, a tal punto que vuelven otro tú por participación. 6 de mayo, 1585, 43º coloquio. A las almas recluidas en la prisión se les ofrece leche de María y la sangre del Verbo. Me iré con esas benditas almas del purgatorio que se encuentran, como puedo decir, recluidas en una prisión. Te ofreceré la cándida y lozana leche de María,
Sus pechos serán como dos fuentes, de los cuales saldrá la leche para esas benditas almas, para refrescarlas de las llamas y nutrirlas, dándoles refrigerio a la continua sed que tienen de tu visión. Y tú, Verbo, enviándoles tu sangre, las engalanarás y las atraerás a ti, por lo que se podrá decir. ¿Y qué? Diciendo, ellas son dignas de recibir la aspersión de la sangre del Verbo. La sangre engalana a esas benditas almas, así como la primavera adorna las flores y las ramas. Y aquí Jesús le mostraba que ella rociaba con su sangre a las almas, así como ella le había pedido, por lo que ella sintió gran alegría diciendo, se alegrará el justo cuando vea la justicia. Se alegrará la esposa cuando vea la aspersión de la sangre del Verbo. Oh, cuán benévolo eres. Mostró que veía ir al cielo a las almas, quedándose por mucho tiempo inmóvil, admirada, y luego con un rostro alegre y los ojos resplandecientes como las estrellas. 9 de mayo, 1585, 46º coloquio. La sangre del Verbo para las almas en la cárcel del Santo Purgatorio. Oh Padre, infunde y envía a esas benditas almas del purgatorio la efusión de tu sangre, que ahora te ofrezco, para que libradas de esa cárcel, puedan ellas también ir a disfrutar de aquella gloria que nos quieres dar y que es tan grande. Se quedó un poco quieta, luego de pronto se alegró, se paró con las manos juntas como si viera no sé qué y dijo con gran admiración, pero esta se ha quedado un buen tiempo en la prisión. Sí, pero yo pactaría para quedarme hasta el día del juicio. Oh Santo Purgatorio, el Verbo infunde la sangre con la voluntad del Padre, con el Espíritu del Espíritu, y esa sangre asume a las almas y las lleva para presentarlas ante la Santísima Trinidad. La Trinidad lo glorifica en un modo solo, a él conocido. Volumen 5 del Probatione, segunda parte. 14 de junio de 1587. El alma de su hermano es gloriosa y penosa en un tiempo corto y largo. Sufragios, el ofrecimiento de la sangre de Jesús en misa. Santa María Magdalena Pazzi fue raptada para ver el alma de su hermano, que se encontraba en grandes penas. Le dijo a su hermano, cuando estuviste aquí abajo no me quisiste escuchar. Ahora, pobrecito, ¿qué quieres de mí? Entonces su hermano contó con los dedos 107 veces. Y después, al preguntar el significado de esos números que habían contado, se refería a que lo ayudaran al alma de su hermano, ayunando 40 días por él y comulgando 107 veces. Y otras 12 veces tenía que comulgar su padre por él, y 30 veces su madre, y 7 veces su hermano mayor, para suplir lo que él había faltado al recibir el Santísimo Sacramento. También tenían que mandar celebrar 20 misas de la Pasión de Jesús para suplir sus faltas de obediencia a sus padres, 10 misas del Espíritu Santo para suplir los pecados que cometía con conocimiento. Nos dijo muchas otras cosas que tenía que decirles a sus padres, particularmente que no odiáramos a aquellos para los cuales fuimos causa de mal ejemplo, porque les procuraríamos más penas, y otras cosas similares. Y le preguntaba a la Madre Piora, ¿le parece que yo puedo decir estas cosas a nuestra Madre? Dígamelo abiertamente, porque si no le parece, no sentiría pena, sino por lo que pudiéramos aliviar las penas de esta alma. Ella le contestó que se las podía decir porque todas eran conforme a la Sagrada Escritura, por lo que ella quedó muy consolada. Dios le mostró las penas tan fuertes que se sufren en el purgatorio, pero también le mostró lo que existe después del purgatorio, la gloria que hay después de las penas. Ella levantó los ojos al cielo y llena de alegría le dijo algunas cosas bellas
Ya no las llamaré penas atroces, sino penas gloriosas, porque llevan a tanta gloria. El martes 16 de junio de 1587, María Magdalena vio el alma de su hermano, cómo se habían reducido el tiempo que debía pasar en el purgatorio, ya que se habían ofrecido muchas misas por él, y comprendía que aquellas benditas almas son libres mediante la sangre que las saca de ese lugar y las lleva a la gloria del paraíso. Como ella ofrecía la misa por dicha alma, veía que Jesús se la concedía en libertad por el periodo de tiempo que duraba la misa. Ella mostró con gestos que la tenía y la recomendaba encarecidamente a Jesús y a la Santísima Virgen. Cuando volvió al sí, después de su éxtasis, le preguntamos el tiempo que tuvo en sus manos. El alma sufría, nos contestó que no estaba completamente libre de las penas, pero que tenía un poco de alivio, como cuando uno está en el fuego y alguien lo levanta sin sacarlo del fuego. Sentiría el calor, pero no se quemaría. Del mismo modo le pasaba a dicha alma. Sentía refrigerio de las penas, pero seguía estando en ellas. Recorrido del purgatorio. Es aterrorizada por la visión de las penas, pero no las sufre. Las almas están en el fuego y en el hielo, en la pena de la visión de los demonios y en la consolación de la vista del ángel custodio. Están contentas y alegres en el lugar más cercano al infierno. Ve a los hipócritas y a los desobedientes, a los impacientes, a los mentirosos, a los que han pecado por fragilidad, a los avaros y a los soberbios y ambiciosos y a los ingratos. A mí me tiene sin cuidado, pero tú quieres, lo voy a recorrer todo, pero ¿quién vendrá conmigo, mi ángel custodio? Se refiere a la visita en el purgatorio. Así decía del purgatorio, que Jesús quería mostrarle todas las penas que sufren aquellas benditas almas. Sonó la una y se fue al lugar donde estaba. Recorrió toda la huerta, que es muy grande, durante unas horas, parándose cada 60 o 70 centímetros para ver y entender las penas particulares de cada pecado. Como se diría posteriormente, apenas había iniciado el viaje, después de 2 o 3 pasos empezó a temblar fuertemente, chocando las palmas con la cara atormentada, las carnes pálidas y el color terroso, caminando encorvada y agachada, como cuando uno tiene un gran miedo. Al principio caminaba un poco y luego se retiraba con signos de susto y miedo que al verla causaban gran terror. Como nos dijo después, se retiraba porque le parecía que al entrar en el lugar iba a sufrir los mismos tormentos ella también, especialmente al principio. Al preguntarle nosotras después del éxtasis, el rapto que tuvo, si había realmente sufrido alguna de aquellas penas, nos contestó que no había sentido dolor, sino que la forma en la que sufre por compasión cuando ve que alguien sufre grandemente. Decía, así yo sufría al verlos padecer tanto, sin embargo yo no sentía las penas, pero no creo que una criatura mortal podría soportarlas. Y seguía diciendo estas palabras con voz compasiva y triste: piedad, piedad, misericordia, oh sangre, desciende y libera a esas almas. Pobrecitas ustedes, sufren tanto y sin embargo están tan felices. Y se paraba, como se dijo, cada cierto espacio para ver las penas de los pecados. En este inicio dice que no discernía a causa de cuál pecado padecían, ni la particularidad de las penas, que tan grandes eran. Solo veía gran cantidad de fuego y hielo. Le preguntamos ya después del rapto si los demonios atormentan a aquellas almas. Nos dijo que no, pero que sufren una grandísima pena por la continua y horrenda visión de los demonios, y también que a veces Dios permite que alguna alma, que merece una pena mayor, sea atormentada a su voluntad, como le pareció ver. Dirigiéndose ella a las benditas almas del purgatorio, les decía: pobrecitas ustedes, soportan penas tan crueles y no obstante son alegres y felices. ¿Ustedes conocen la voluntad de Dios? Y saben que pronto irán a gozar de su visión beatífica. Y acerca de la magnitud de las penas, una vez dijo:
todos los sufrimientos que soportaron todos los mártires son como un ameno jardín en comparación de las penas que ustedes llevan. Dichosa yo, si no descendiera más. Penosas pero gloriosas almas que son ustedes. En ese momento empezó de nuevo a solicitar ayuda y se entendió que Jesús le dio a San Ángel, que era mártir de la orden carmelita, también él su devoto particular, y vimos que la pusieron en medio de dicho santo y de Santa Catalina, y la tomaban de la mano, porque ella movía las manos como cuando se toma de la mano a alguien, y así caminaba viendo muy maravillada cómo las benditas almas estaban contentas y alegres en medio de penas tan crueles. Adentrada un poco más, se le mostraron los ignorantes y los que habían muerto de niños, y veía que sufrían poco respecto a los demás, ya que estaban solo en el fuego y en el hielo sin otras penas. Veía que cada una tenía cerca a su ángel custodio y recibía gran refrigerio y consuelo de su presencia, de la misma manera que sentía gran pena de la visión de los demonios. Ese lugar, como ella misma nos refirió, es tenebroso y muy oscuro, y aun cuando el fulgor y resplandor de los ángeles les brindan algo de luz, que consuela mucho a las almas, nos dimos cuenta que iba buscando el alma de su hermano, porque a cada momento se paraba y preguntaba: ¿dónde está mi pequeña alma? ¿No está aquí? Cuando lo encontró, se alegró y lo festejó, pero con grandes signos de compasión le dijo: pobrecito, tú sufres tanto y estás tan feliz, te quemas y estás contento. Beato y feliz seas tú por estas gloriosas penas que te han de llevar a tan grande e indescriptible gloria y dichosa. Yo, si no, iré todavía más abajo. Con el semblante un poco triste le preguntó: ¿dónde está tu ángel? Pero mirando con más atención, lo vio un poco más lejos. Vio también un alma, sin saber quién era, a la cual su angelito acariciaba mucho, y maravillada le dijo: ¿ves cuántas caricias recibe esta alma de su ángel? Es porque ella lo amó mucho en este mundo, y quien más lo ama y le obedece, más alivio recibirá en este lugar, o sea, en el purgatorio. También le dijo al alma de su hermano: respecto a los demás, tú estás bien, ya que sufres poco. Pensaba que sufrirías más. Si bien estás en el fuego, no tienes grandes penas como las otras almas. Nos dijo después que en este lugar no había unas penas especiales, solo fuego y hielo. Y habiéndose quedado un tiempo ahí, se despidió de él de su hermano, diciéndole: ándale, quédate aquí hasta terminar de purgar tus culpas. Caminó unos pasos más y se paró en un lugar y empezó a manifestar gran asombro por lo horrendo de los demonios y de las penas que veía. Se acercó y empezó a decir con voz espantosa: ¡qué horrible lugar es este! Lleno de demonios espantosos y horribles, con penas tan crueles e insoportables. ¿Quiénes son estas almas atormentadas con tanta violencia? Veía que además de las otras penas, estas almas eran atravesadas con hierros y ensartadas, y luego las quebrantaban y desmenuzaban con cuchillos muy duros. Cuando nos contó estas cosas, yo, ya recobrada del éxtasis, nos dijo: miren las cosas que les digo, parecen mentira y no sabría encontrar las palabras para explicarlas, siendo yo completamente incapaz, si no fuera porque Dios me las mostró, y les digo que cada vez que las recuerdo siento gran admiración. No estoy al interior de esas cosas como en este momento, porque no podría yo vivir. En suma, no se pueden entender hasta que las probemos. Comprendió que estas almas tan cruelmente atormentadas eran los hipócritas, quienes estaban muy cerca del infierno. Dijo también que las que están más cerca del infierno participan también de los ruidos y estruendos, y el rechinar de dientes y confusión que hay allá abajo. Esto no se presenta del todo en el purgatorio, sino solo en esos lugares que están más cerca del infierno, como se dijo. Se quedó poco tiempo. Ahí siguió caminando y se paró
para comprender las penas de los desobedientes, a las cuales vio cargados con un peso insoportable y también apedreados, frotados y quebrantados como los de arriba. Se fue luego con los impacientes. Estos se consumían continuamente y de nuevo regresaban a la vida y otra vez se consumían. También estaban torcidos como cuando se exprime algo para sacar el jugo, y todos padecían la pena del fuego y del hielo. Luego le fueron mostrando a los mentirosos. Al acercarse a ellos, empezó a decir con voz fuerte: también ellos están cerca del infierno y tienen grandes tormentos en la boca. Veía que les metían por la garganta plomo fundido. Así le pareció a ella, y ardían y temblaban continuamente. Vio luego a aquellos que habían pecado por fragilidad y dijo: yo pensaba que estos eran ignorantes y sufren poco, comparados con los demás, pero pobrecitos, también ellos están en el fuego. Se le mostraron luego los avaros, a los cuales dijo: estos son saciados con todas las penas y tormentos, porque en la tierra no se saciaron nunca con los bienes poseídos. ¿Qué no era otra cosa que un poco de tierra? Y dirigiéndose a Santa Catalina le dijo: oh Catalina, ten un poco de compasión de ellos. Tú amabas tanto a tu prójimo cuando estabas en este mundo, y ahora parece que no te preocupas por ellos, porque sabes que esta es la voluntad de Dios. Mira cómo los pobrecitos son rodeados y devorados por serpientes y escorpiones. Había también algunos que como plomos eran destruidos y aniquilados. Recobraban su forma y se les daba como pasto a las bestias. De esta manera eran cruelmente atormentadas. Más adelante vio a otros y dijo asqueada: estos se encuentran en un lugar lleno de todo tipo de suciedad. ¿Qué lugar tan inmundo es este? Y se veía que se revolvían en algo inmundo y asqueroso, como sería el lodo o cosas similares. También les había quitado los ojos y padecían mucho por esta razón. Estos eran los inmundos y los impuros, de los cuales se alejó rápidamente, casi huyendo. Después se le mostraron los soberbios y ambiciosos. En el camino le preguntó a Santa Catalina: Catalina, ¿a dónde me llevas en esta noche tenebrosa? ¿Qué lugar tan oscuro es este, donde sus moradores están rodeados por los demonios, servidos por los demonios, honrados por los demonios? Porque mucho buscaron en este mundo la ambición y el honor. Salió de ese lugar y se paró un poco más adelante. Ahí vio a los ingratos y dijo: aquí, Dios mío, vendré yo también, porque la ingratitud seca la fuente de la piedad. Los veía en un gran caos, donde estaban sumergidos y ahogados, así le parecía a ella, en un lago de plomo derretido, de alquitrán y similares. Además de la pena de fuego y de hielo, que como se dijo sufren todos, por último se le mostraron algunos que no cometieron un pecado en particular, sino que participaron de todos los pecados que hemos mencionado, así que en el purgatorio participan de todas las penas, pero con menos crueldad que los que con pecados específicos. Aquí termino de ver y entender las penas de las almas del purgatorio, recorriendo toda la huerta durante unas horas, más o menos 2 horas. Como se dijo al principio, eran precisamente las 3 horas de la madrugada cuando salió de la huerta y, siguiendo en la condición de rapto, dijo muchas cosas que las mencionaré algunas a continuación. Entre ellas le pidió Jesús que no le mostrara más esas penas, porque su corazón ya no podía soportar esa visión. Aquí le fue entregada de nuevo, pero por poco tiempo, el alma de su hermano en libertad. Comportándose ella como al principio, por las palabras que decía, se entendió que Jesús quería mostrarle la gloria que le iba a dar a esa alma cuando la llevara al gozo eterno. Ella le decía: no me interesa verla, me es suficiente que la consiga. ¿Qué obtengo yo al ver la gloria de una sola alma? Si quieres liberarlas a todas, muéstramelas y seré muy feliz. Oh, mi esposo, libera todas esas benditas almas y llévalas a tu perfecta alabanza. Como Jesús le mostró el tiempo que le faltaba a esa alma para purificarse, dijo: Señor mío, que sea como a ti te plazca.
Dichoso él si será tan pronto. Aun siendo las penas tan grandes, no son adecuadas a la futura inefable e incomprensible gloria que le tienes preparada. Te digo, Dios mío, que nunca te lo habría yo ofrecido en particular, si no fuera, o no es, por lo que puedo entender, porque yo le estoy obligada. De ahora en adelante ya no me recordaré, sino que lo dejaré toda tu bondad y tu misericordia a ti, Señor. Se quedó un rato tranquilo y entendió que no puede hacer otra cosa más grata a las almas de purgatorio que recibir el Santísimo Sacramento por ellas, o sea, la misa. Y de este modo, ofreciendo de nuevo la sangre del Cordero por las almas de purgatorio, despertó del rapto cuando eran las 3:30 y se fue a descansar. De todo esto sea gloria y honor al sumo Dios, dispensador de toda gracia. 1589, 2 hermanas y las penas, pero en alegría. Ahora les digo que a una enferma pasó a la otra vida. La mañana siguiente, mientras se oficiaban las misas de cuerpo presente, ella, María Magdalena Pazzi, entró en éxtasis y se le mostró el alma de la mencionada hermana que se encontraba en el purgatorio. No se asustó, más bien sintió alegría y felicidad porque ella era muy bella y pura. Y bien, si le faltaba un poco para llegar a la gloria, la veía purificándose en las penas, muy ligeras, comparadas con las de otras almas que estaban ahí. Y por 3 cosas en particular que ella tuvo. Primero, el amor a Dios. Segundo, porque fue siempre muy agradecida con Dios por sus beneficios. Y tercero, porque siempre le parecía recibir más de lo merecido. Sea de las criaturas que la santa religión. Comprendió también que ella no sufría todavía por la visión horrible de los demonios, porque en este mundo alababa continuamente a Dios con el corazón y con la boca, por lo que los demonios tenían miedo de acercarse a ella. Y como en este mundo había padecido mucho, por ser ciega de un ojo, en el purgatorio merecía verse a la Santísima Virgen, cuya vista le procuraba un gran alivio. Fíjense, hermanos, cómo esta alma, los demonios le tenían miedo porque en vida alababa mucho a Dios con el corazón y con la boca. O sea que si alabamos a Dios, pues los demonios tienen miedo a las personas que alaban a Dios con el corazón y con la boca. Después de un mes murió otra hermana. También la vio en el purgatorio, todavía más pura y bella que la anterior, en medio de penas aún más ligeras, porque había padecido mucho en este mundo. Hablando con ella le decía: si ella es pura y usted purísima, quería decir la que había muerto antes, sus penas me parecieron muy ligeras, pero ahora, comparadas con la de usted, me parecen gravísimas. Luego agregó: pero no es justo hacer la vigilia 2 veces como usted ya la hizo en este mundo. ¿No conviene hacerla también aquí? Sin embargo, como siempre, queda algún defecto, le conviene terminar de purificarse en estas penas. Entendió que Dios, por así decirlo, anhelaba unirse a ella por los ofrecimientos de Él mismo en el Santísimo Sacramento, y porque en este mundo se había esforzado para estar unida a Él, mediante la pureza de corazón y las continuas oraciones de las que no se saciaba y dejaba de rezar. Se podía entonces suponer que en este mundo ardía en ella un gran amor hacia Dios, que había mantenido escondido bajo las cenizas. Por último le preguntó a esta alma si estando ahí sufría. Le contestó que no, pero que la dejara ir porque tenía que quedarse un poco más. Así desapareció de su vista. Volumen 6. Probatione. El alma de su madre en las penas durante 15 días, pero fue muy alegre y feliz el alma de una hermana en el purgatorio por 9 días. Al día siguiente, fiesta del glorioso San Bartolomé Apóstol, la mencionada Sor María Magdalena se encontraba en el coro orando por su madre en agonía, y ahí tuvo la noticia de que ella había dejado esta vida. Cuando recibió la noticia de la Madre Maestra, lloró un poco y le dijo:
sabía que había muerto, y lo dijo porque entre las 14 y 15 horas, que fue cuando su madre expiró, ella sintió un gran dolor y conmoción y deseó de arrodillarse y decir un requiem aeternam por su alma, pero se contuvo por encontrarse en un lugar donde había muchas monjas. Además, en cuanto supo de su enfermedad, comprendió que moriría y nunca le creyó a quien le decía que su madre estaba mejor y se esperaba su sanación. Al contrario, deseaba que fuera a aquel lugar donde es perfecta vida, sin tener que gustar la muerte, y así fue. Regresando al momento en que dieron la noticia de la muerte de su madre en la hora de vísperas, mientras el salmista oraba por ella, María Magdalena cayó en éxtasis y vio el alma de su madre en las penas del purgatorio, muy alegre y contenta. Veía también unos niños que le quitaban el fuego y unos pobrecitos que lloraban por su muerte, cuyas lágrimas le daban gran alivio. Comprendió que los niños eran los que ella había puesto en la vía del Señor con sus enseñanzas del catecismo, porque ella no solo hacía caridad a su prójimo exteriormente, sino que se preocupaba por ayudar a las almas. Lo más importante, enseñando a los ignorantes con las palabras y con el ejemplo. Las lágrimas eran de aquellas personas a las cuales había dado limosnas, y por esa caridad el Señor permitía que las lágrimas de esas personas le dieran alivio y refrigerio al alma de la madre de María Magdalena Pazzi. El viernes 7 de septiembre, en la víspera de Navidad, la Santísima Virgen, a 15 días de la muerte de su madre, nuevamente María Magdalena fue arrebatada por el Señor para que entendiera cómo su madre, precisamente esa mañana en la que expiró, había ido al paraíso y la vio gloriosa en medio de santos que gozan de la justicia de Dios, por haber sido ella así, justa y recta en este mundo. Luego vio como ella fijaba su mirada en el costado del Verbo y ahí quedaba, porque cuando murió poseía a Dios en acto de caridad. De la misma manera vio como sus devotos habían llevado su alma al paraíso en forma de águila, y Santa Catalina de Siena, entre otros, la adornó. O sea, le puso una vestidura de sangre de Santa Agnesina, de varias flores, y San Juan Bautista le puso una corona en la cabeza, de la cual ella se asombró mucho. Por eso todavía en éxtasis dijo estas palabras: ¿de qué manera y por qué ponen en su cabeza la aureola? Pues usted no fue virgen ni puesta entre las que sintieron deseos de virginidad. Nunca tuvo usted ese deseo, sino que se conformó con el estado y vocación en que fue puesta, y mucho le agradó a Dios esta conformidad de usted con su voluntad. Se quedó un poco en silencio y comprendió que su madre había merecido la corona por los grandes sufrimientos que había padecido en este mundo. No tanto los aparentes y exteriores, sino los interiores, por algunos asuntos que tuvo que tratar. Vio también cómo la Virgen la adornaba con su leche, ya que ella en este mundo había tenido gran reverencia y devoción por ella, por la Santísima Virgen. El domingo 23 del mencionado mes de septiembre en la tarde fue como de costumbre arrebatada en éxtasis y vio subir al paraíso el alma de una de nuestras hermanas, que había fallecido el día 15 del mencionado mes y se había quedado en el purgatorio exactamente 9 días. Extendió cuáles fueron las causas principales por las cuales tuvo que permanecer en aquellas penas en el purgatorio. La primera fue porque de joven, siendo muy ingeniosa y diestra con las manos, hacía muchas cositas, incluso en los días festivos hacía alguna cosita, y por mínima que fuera tuvo que sufrir porque no tenía necesidad alguna de hacerla. La segunda fue porque, siendo ella de edad avanzada y madura en las cosas de la religión, a causa de ciertos respetos, había faltado en avisarles a sus superiores acerca de lo que el Señor le iluminaba para bien y utilidad de la santa religión. La tercera, por haber sido demasiado atenta y preocupada de sus familiares, que habían dejado en la vida seglar, y no haber tenido ese desapego que se precisa en nuestra vocación y profesión. Y si bien esta actitud
sea propia de su naturaleza. Sin embargo, en esto podemos conocer que a nosotras las religiosas se nos pide morir para el mundo, ya que al abrazar la religión tenemos que entender que solo Dios existe y todos los santos, así como lo hicieron algunos religiosos perfectos que no quisieron volver a ver ni a sus padres ni a sus familiares. Pero como cada persona, además de los defectos que nunca faltan, tiene también algunas partes buenas, vimos muchas resplandecer en esta religiosa hermana nuestra. La bendita alma extendió 3 cosas que le habían reducido a esta hermana las penas del purgatorio. La primera, el celo que ella tenía hacia la pureza y la simplicidad de la religión. La segunda, su gran caridad, que de verdad reinaba en ella con gran perfección y que deseaba y buscaba que fuera en cada una. La tercera, porque lograba sacar el bien de cualquier cosa. También entendió que había merecido mucho por haber dirigido al coro por tantos años, porque era cantora y por haber hecho con gran esmero, por honor a Dios, vio que en el purgatorio tuvo ese alivio, el de no escuchar las horribles blasfemias de los demonios. La veía entonces subir hacia el cielo en medio de su ángel custodio y de San Minato, mártir, que le había tocado ese año por suerte. Por la felicidad de ver a aquella alma tan gloriosa y bella, parecía que se derritiera, y si bien sabemos que las almas llegan a la gloria en un momento, esa alma fue elevada lentamente para que la pudiera ver y contemplar mejor. Vio luego los dulces abrazos con Jesús, su esposo, amor nuestro, como Él le dio el anillo, por lo que se consumía por el deseo de que su cuerpo se disolviera y su alma pudiera estar con Cristo. Finalmente, vio como esa alma ofreció a Jesús y a la Santísima Virgen, a todas las religiosas, una por una. Hermanos, gracias por estar aquí con nosotros en el canal, por escuchar los programas. Gracias porque estamos unidos rezando por las almas del purgatorio. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, siempre están en mis oraciones y que Dios los cubra con su sangre preciosa eternamente a ustedes y a sus familias, a nosotros y a nuestras familias. Hasta pronto.